primero agradecer a la gente del Centro de Graduados, porque para mí es un placer, porque la gente del Centro de Graduados, Silvina lo sabe muy bien, fue el primer espacio universitario, el primero, uno de los primeros, en darme la posibilidad de poder incorporar esta temática, la temática del procedimiento de violencia, cuestiones prácticas, medidas, y en este caso también agradecerle a alguien que fue docente y sigue siendo docente mía, porque me va explicando y yo también humildemente voy aportando. Es una temática que ya hace más de 12 años que me dedico, que es la temática de violencia familiar o violencia de género en contexto, en su modalidad familiar. Así que, por supuesto, como todo alumno, tiene ese respeto y cariño por alguien que no necesita gran presentación, que es Marisa Herrera, que nos va a compartir seguro algún material. Así que sin más preámbulos, la voy a presentar a Marisa. Prometo portarme bien. Ustedes saben que en las clases generalmente me porto mal, pero como cuando uno está con una docente es como que se hace como, incluso estoy con camisa celeste cual uniforme escolar. Bueno, Marisa, te dejo a vos, por favor, así te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer enorme. Bueno, agradezco también a graduados de nuestra facultad, de nuestra casa, y bueno, y a Diego por la confianza, porque en realidad no voy a hablar de violencia económica, sino voy a hablar del libro de Diego sobre violencia económica. Porque en definitiva me parece importante recuperar justamente un material tan central, ¿no? En una temática, recién hablábamos con Diego antes, ¿no? De arrancar, cuando decíamos, che, qué cantidad digamos, como de temáticas, cuando uno las proponía, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UBA, tenían 5 personas, ¿no? Uno hacía un curso de género hace 15 años que iban 5 personas. Y hoy, sin embargo, esto, digamos, sí, tomó un lugar central o un lugar realmente una columna vertebral. Y bueno, en definitiva tiene que ver con una apuesta a futuro y poder realmente ir viendo la centralidad que tiene la temática de los feminismos, de los géneros, y hoy que estamos justamente en el 28, ¿no?, de junio, el día justamente del orgullo, y también lo que tiene que ver nada más y nada menos con el concepto de violencias en plural, porque en definitiva también la falta de pluralidad es una violencia institucional al no visibilizar las diversidades, ¿no? Y me parece que eso también es importante colocarlo sobre el escenario. Mi idea es, básicamente, entonces, comentar el libro de Diego. Y comentar el libro de Diego como disparador a seguir pensando un montón de temáticas que necesitan también un abordaje distinto, por lo menos una mirada interdisciplinaria. Así que, bueno, comparto pantalla, así. Sí quería comentarles una cuestión, yo necesito irme a las 18:20, así en todo caso pues se quedan con las preguntas que seguramente nos va a poder responder mucho mejor Diego, que además es su propio libro, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el libro es tomo 1. Y cuando alguien hace un libro tomo 1, nos viene a avisar que en realidad va a haber un tomo 2 y no sabemos cuántos tomos más va a haber. Ya esto nos habla de cómo un término y una conceptualización como es violencia económica, que uno creía que tenía un tema menor, si ya te dan para varios tomos, quiere decir que ya la propia conceptualización de la violencia económica va teniendo su propio lugar en la escena pública, ¿no? En la escena doctrinaria y también la escena jurisprudencial, que de eso muy bien da cuenta Diego, cuando en su libro aborda un montón de fallos de distinto tenor para ir visibilizando cómo la violencia económica está detrás de muchos conflictos, más allá de los conflictos propiamente de violencia, familiar, ¿no? Digamos como que no es nada más en los casos de violencia familiar que hay cuestiones de violencia económica, sino que es mucho más o atraviesa mucho más y otros procesos. Sobre la base de eso, quiero hacer un sensible equilibrio, voy a ver si lo logro, que es no spoilearles el libro, porque si yo sintetizo todo el libro acá, no van a querer comprarlo, y la idea no es justamente esa, sino además también es la idea de, bueno, cómo poder tentarlos a que realmente se den cuenta que este libro es superador porque trae un montón de temáticas que hace cruces que a lo mejor uno no tenía esa mirada abierta para estos cruces, sin que realmente sea todo el libro, sino que dejemos mucho más para que el libro también tenga su propio lugar. Es un tomo que tiene 558 páginas, ¿no? El primer tomo. Y a veces el número que me gusta, porque 558, acuérdense que es el artículo, justamente que habla nada más y nada menos que nadie puede tener más de un vínculo filial. Y si hoy en el derecho de las familias en plural está puesto en crisis, es la cantidad de fallos. Hasta el día de hoy tenemos 19 fallos en la jurisprudencia argentina de triple filiación.
Por lo cual, esto de que nadie puede tener más de vínculos filiales, incluso también hace un tiempo está puesto en crisis este famoso 558, por lo cual habrá que jugarle al 558. Dicho esto, la pregunta es, y por eso acá me gusta mucho, ¿con qué frase uno empieza, o por lo menos empieza a pensar, ¿no? Y acá, justamente Diego arranca su libro con una frase muy interesante de una psicóloga especializada en el vínculo entre amor, género y dinero, que es una interacción extraña esto del amor, género y dinero. ¿Qué lugar tiene el peso o el poder del dinero en los vínculos, y no solamente familiares, en los vínculos sociales? Y acá, justamente, Clara dice, ¿no? Coria dice, el dinero no es neutro, tiene sexo. Y esa asignación es una presencia invisible, y este libro pretende visibilizar lo invisible, que condiciona el comportamiento de hombres y mujeres, influye en la manera de concebir lo masculino y lo femenino, legitima actitudes protagónicas de hombres y condiciona la marginación y la dependencia a las mujeres. Por lo cual, empezar a hablar de justamente el valor del dinero y el lugar del dinero en el tema del sometimiento de las mujeres es un tema que me parece que es central, y cómo se empieza a ver en muchos otros procesos o en muchos procesos judiciales. Y claro, esto me hacía acordar a que Clara Coria escribió hace muchísimos años, en 1990, en la dorada revista de Derecho de Familia, que ya tiene más de 30 y pico años en el mercado, justamente un trabajo donde se llama La división sexual del dinero y la sociedad conyugal. Ese término que ya hoy está también modificado por el Código Civil Comercial, que hablamos justamente del régimen de comunidad, pero tiene que ver con lo económico en el matrimonio, la división sexual del dinero, ¿no? Y el dinero es un gran delator. El dinero nos delata justamente, ¿no? En algún punto, de cómo es una marca como indeleble de lo que tiene que ver con la falta de autonomía a través del sometimiento económico. Por lo cual, me parecía interesante que Diego justamente traiga como primera frase introductoria a una autora que hace tiempo que empezamos también a analizarlo, cuando nadie hablaba en 1990 de estas temáticas entre el dinero, el régimen patrimonial del matrimonio, que tengo entendido que es el segundo tomo de Diego, ¿no? Que justamente va a ir o va a atravesar los temas de régimen de bienes. Y acá justamente Diego dice, la frase de Clara resume la estrecha conexión entre género y dinero, específicamente entre desigualdad de género, y yo diría de feminización de la desigualdad, y asignación de recursos patrimoniales. El manejo del dinero y el control de los recursos económicos sigue condicionado por roles de género construidos sobre la base de estereotipos que la cultura tradicional asignó a varones y mujeres. Estereotipos que enmascaran pautas y patrones preexistentes de profundo calado de la sociedad moderna. Y lo de preexistente lo pone entre comillas, porque también es algo para analizar. Así como, digamos, la desigualdad de género es una desigualdad construida socialmente. Así como se construyó durante siglos, se puede deconstruir y reconstruir en términos de igualdad. Por eso, visibilizar esta desigualdad de base es central para poder trabajar, para poder incorporarlo, y esto, la incorporación en nuestra profesión, en la del derecho, es importante, porque yo, si no visibilizo esta desigualdad patrimonial de base, termino siendo funcional un sistema que sigue oprimiendo. Por lo cual, uno debe visibilizarlo a la hora de justamente explicitarlo en todos los procesos, no solamente en los típicos de violencia de género. Entonces, el libro tiene, para mi gusto, una estructura sin ponerla así, de esa manera en el libro, porque tiene distintos capítulos, pero sin embargo, yo lo sintetizo, digamos, y a lo mejor como soy investigadora, siempre me gusta esto de ir viendo las variables, las categorías, ir uniendo por categoría. Para mí tiene como tres grandes aspectos este libro. Una parte general, que es la parte, digamos, hoy sería by ley Micaela, por decirlo así, la estructura mínima de capacitación en género y en temáticas de género y en violencia de género, ¿no? Aquellos términos, aquellos elementos, aquellos instrumentos, aquellas, digamos, nociones que son básicas para poder entender y reinterpretar el derecho en clave de género. ¿Qué tiene que ver el concepto de género, el concepto de violencias, y en plural, y el concepto de estereotipo? Estos tres elementos forman parte de este nudo central, de esta plataforma, digamos, jurídica o sociojurídica, o de este piso mínimo sobre el cual se va a estructurar el libro. Después tiene una parte estrictamente jurídica, que tiene que ver más con lo legal, que es la internacional, la regional y la nacional, sabiendo que muchas leyes de violencia
familiar son justamente, y de género, son provinciales también, son locales. Pero sin embargo acá, como es un libro más de temáticas de índole nacional, por decirlo así, que opera para todo el país, acá se pone mucho más énfasis la 26485 que en leyes provinciales. Justamente, de hecho, mañana en la Cámara de Senado de la provincia de Buenos Aires se va a revisar un proyecto de ley para modificar la ley de violencia de género de la provincia de Buenos Aires, donde también el Ministerio de Género de la provincia está trabajando en un proyecto de ley también para modernizar la ley de violencia de género. Como incluso nuestras leyes, si bien son leyes muy importantes y pioneras como nuestra ley de violencia de género, le pasó un tsunami por encima, por decirlo así, y hoy debería también ser pasible de muchas reformas. Entre ellas, explicitar y mejorar lo que tiene que ver con el concepto de violencia económica y patrimonial, incluso vinculada con otras cuestiones, como por ejemplo todo lo digital, cómo es la violencia digital también, ¿no? Y ayer estaba escribiendo para un tema especial sobre criptomonedas, y justamente, ¿no?, cómo sigue siendo ese un ámbito de hombre. Cómo el ámbito del poder, del manejo del dinero, en este caso del dinero digital, también tiene que ver con un tema también patriarcal. Cómo nos cuesta salirnos de la construcción patriarcal del derecho en general, incluso los temas más nuevos como criptomonedas. Y la última parte que acá aborda es el tema especial, que está sí pensado en esto que él dice de los fallos. Él analiza, rescata, selecciona fallos novedosos, fallos interesantes, fallos que van más allá de los casos comunes, para poder hacer un comentario y en el comentario darle la riqueza de esa reinterpretación en clave de género. Ya sea porque está de acuerdo, porque le parece que está bien resuelto, o ya sea porque en realidad disiente con el magistrado o magistrada, o ya sea porque le da una vuelta de rosca más a algo que a lo mejor se podría haber visibilizado y el propio fallo invisibilizó, ¿no? Me parece interesante, entonces, por eso que es los fallos como herramienta jurisprudencial de análisis sociojurídico, porque en definitiva los fallos reflejan lo que pasa en la realidad, pero además de eso le da una vuelta de tuerca más al interpretar o reinterpretar estos fallos. ¿A la luz de qué? De toda esta primera parte general y esta parte general jurídica. Dentro de la parte jurídica, lo que me parece interesante es hacer esta base como cuál sería el ADN, digamos, o la parte central de esta parte jurídica. Sería la CEDAW con sus recomendaciones generales, y las recomendaciones generales algunas que puntualiza que son más importantes, como por ejemplo es la 19 y la 35 sobre violencia de género, y la 21 y la 29 sobre temas que tienen que ver con lo patrimonial y con relaciones de familia. Con relaciones de familia son donde más se ve, o de manera más elocuente, esta violencia económica y patrimonial. Entonces, él lo que dice es, tomo la CEDAW como un instrumento internacional, aparte es obligatorio, por el peso que tiene nuestra conformación jurídica, en la Constitución Nacional, artículos 65 y 122, sino que además dentro de la CEDAW hay un comité que justamente se dedica a mantenerla, esta interpretación dinámica, y de esa cantidad de recomendaciones generales que tiene, que ahora están analizando la 39, por lo cual están publicadas 38, de esas yo rescato 4, o él rescata 4, que son los 4 que hacen el corazón justamente de esta normativa, en la interpretación. La famosa Belém do Pará, en el ámbito regional, lo que tiene con violencia, las reglas de Brasilia, donde claramente ahí se define en el artículo o en el parágrafo 7 lo que tiene que ver justamente, perdón, 8 lo que tiene que ver con género, 7 tiene que ver con pobreza, y miren cómo hay una cuestión interseccional. La 26.485 y su decreto reglamentario, que no hay que olvidarse nunca, el decreto reglamentario de la 26.485, que tiene elementos muy interesantes, entre ellos el concepto de revictimización. ¿Cómo la justicia puede revictimizar si no analiza un caso a raíz o desde la perspectiva de género? Y el Código Civil y Comercial, que también, justamente, y más en un tomo que se va a dedicar a la cuestión alimentaria o el incumplimiento alimentario como un eje central de estudio en términos de violencia económica, también tiene un peso fuerte. Vamos a algunas cuestiones que yo quiero rescatar en el marco de estas 3 categorías. En esta parte general más sociojurídica, que es las herramientas básicas que tenemos que conocer en clave de género, que es lo que yo digo, ley Micaela, por decirlo así, que es la formación mínima que hay que tener los operadores jurídicos y no jurídicos, él habla de un gran déficit en la formación jurídica. O sea, este libro intenta venir a sortear un gran déficit que seguimos teniendo en la formación jurídica. Esto que decimos, lo único que está en tensión. Seguimos teniendo una formación claramente tradicional que empieza a ser interpelada en sentido profundo con una información mucho más contemporánea, donde se atreve a incorporar la cuestión de género como una bandera claramente dentro de la columna vertebral. De hecho, estamos ahora escribiendo
un código civil comercial comentado, escrito todo por mujeres con perspectiva de género. Y acá Diego nos dice, mirar desde el enfoque de género implica indagar sobre los efectos o impactos que las responsabilidades y representaciones de género tienen en hombres y mujeres, evaluar las consecuencias diferenciadas de cualquier actividad planificada, e inclusive las leyes y políticas, comparar cómo y por qué las mujeres y los hombres se ven afectados de manera distinta por esas leyes y decisiones judiciales. Somos actores, somos actrices de esas desigualdades. A la hora de hacer leyes, a la hora de proponer leyes, a la hora de dictar sentencia, a la hora de llevar un caso. Bueno, y la pregunta es, visibilizar esto como actores de cambio, factores de cambio, nos hace cómo incorporar esta herramienta, nos va a cambiar incluso la forma de mirar y la forma de intervenir. En el capítulo 2 se dedica al marco conceptual propio de la violencia económica y o patrimonial. Y ahí dice dos elementos que parecen que son centrales. Cercena aún más los procesos de autonomía. Y en el contexto de las relaciones de pareja resulta ser un motivo significativo para la continuidad del dominio y el control de sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces el abordaje en el campo de la violencia de género pareciera que solamente sean medidas, la medida de exclusión, la medida... Sin embargo, si yo no tomo dimensión de la falta de autonomía económica, ninguna medida de por sí sola va a poder cambiar y transformar la vida de esa persona si no tiene a su vez una cierta autonomía económica. Por lo cual, tener en cuenta la importancia de la autonomía económica hace justamente repensar las intervenciones, las estrategias de intervención de una mirada, y por eso el concepto de interseccionalidad, que también rescata en este otro párrafo cuando dice, comprender que el tema no se circunscribe a lo meramente económico y o familiar, sino que se relaciona con la restricción total o parcial de derechos de las mujeres, con la continuidad de situaciones de violencia simbólica, la naturalización e invisibilización del maltrato, el no reconocimiento de las interseccionalidades. Por eso van a haber algunos fallos donde ser mujer y ser mujer indígena, donde ser mujer y ser una mujer en situaciones económicas acuciantes, donde ser una adolescente, bueno, hay un montón de interseccionalidades que nos obliga a tener justamente un pensamiento y una mirada mucho más amplia, porque si no termino no visibilizando parte del conflicto porque solamente me animo a ver una parte y no el total, o toda esta restricción de derechos en sentido profundo. Y acá también me parece que, y por eso me parece que, digamos, como frase que cierra o que sintetiza este capítulo tercero, citando a Burlinico y Corbacho cuando dice, aclaran que detrás de la dependencia económica subyace la dependencia subjetiva, como también lo económico nos condiciona subjetivamente y como persona. La falta de autoestima conlleva la idea de inferioridad. Las mujeres no pueden por sí mismas tomar decisiones y tampoco imaginarse vivir solas sin la autoridad del varón, que en realidad se ha transformado en autoritarismo. Esto de una obligación masculina de proveer y un deber femenino de depender, ¿no? Esto que decimos en algún punto, las políticas de cuidado, como si las mujeres fuéramos las únicas, las principales responsables de nuestros hijos, y el tema del poder y lo económico a cargo de los hombres. Justamente, estos estereotipos de género terminan siendo dos elementos centrales que condicionan justamente nuestro abordaje, o que no tenerlo en cuenta condiciona nuestro abordaje. Y bueno, me gustaba esto, no sé si se ve, que hubo el año pasado una campaña muy interesante que se llaman los ayudadores, ¿no? Voy a ver si se escucha, si se escucha, lo pasamos, lo pongo. A ver. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos.
sintetiza un poco cuando hablamos, ¿no? Y creo que la pandemia ha sido digamos, una situación extraordinaria que ha dejado sobre el escenario justamente las políticas de cuidado, ¿no? Y por eso yo creo que esta iniciativa que se presentó hace poco en el Congreso de la Nación por parte del Ejecutivo Nacional de Cuidar en Igualdad, bueno, también forma parte de una política pública, de una acción positiva, 75-23, justamente nada más y nada menos para poder coadyuvar a desarmar estos estereotipos de género. Después, por lo cual, el capítulo 3 tiene como síntesis, y acá yo lo puse en un video rápido, pero digamos, tiene que ver con esta idea, ¿no? Con visibilizar justamente estas realidades sociales absolutamente desiguales. Después, en materia de marco normativo, donde sí me parece que es importante, es esto que yo un poco dije al principio, que tiene que ver con el concepto de prevención y de revictimización, de prevención secundaria. Porque si yo no abordo la cuestión y la temática en clave de géneros, invisibilizo esa desigualdad de base, termino justamente recrudeciendo, consolidando esa desigualdad, y esto hace que me pierda una oportunidad importantísima para poder hacer prevención secundaria, para visibilizarlo y trabajarlo para que no vuelva a pasar. Entonces, y por eso Diego rescata de un trabajo que hice yo hace muchos años, el concepto de prevención, ¿no? Y me parece que acá también es algo que el libro también coloca sobre el escenario, que tiene que ver con, bueno, ¿qué implica hablar de políticas de prevención, incluso en violencia? ¿Cómo violencia? Si violencia quiere decir que ya algo pasó. Sin embargo, la pregunta es, ¿se puede agravar? Uno puede decir, bueno, ¿cómo uno puede evitar que no vuelva a suceder? Bueno, eso también es algo importante a la hora de intervenir, de cómo podemos llevar adelante medidas que sean reparadoras en sentido profundo. El concepto de revictimización me parece un concepto muy importante, que siempre pasa, a lo mejor sin pena ni gloria, pero que nos interpela. ¿Cuánto de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, de nuestra forma de encarar los procesos, o de incluso de defender o de acompañar a alguien, no forma parte de esta revictimización también, ¿no? Y acá acuérdense que el artículo 3 del decreto que reglamenta el 26485 dice, se entiende por revictimización el sometimiento de la mujer agredida a demoras, pensemos en los procesos de alimentos, por ejemplo, ¿no? Derivaciones, va a un lugar, va a otro, consultas inconducentes e innecesarias. Previo a esto, pase al defensor para que diga, cuando en realidad ya pasó, no hace falta que el defensor diga nada en este momento, ¿no? Como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes, a conductas no vinculadas al hecho denunciado, y que exceden el ejercicio del derecho de defensa de parte, a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos, y toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implica un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de salud o cualquier otro. Este artículo del decreto reglamentario, si nos lo pudiéramos, digamos, tatuar de una manera importante, no saben la cantidad de veces que nos daríamos cuenta el mal servicio también que se presta en lo que tiene que ver con el acceso a justicia, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno ve que uno hace un planteo y se lo rechaza y dice vaya por la vía que corresponda, ¿no? Que encima no le dicen cuál. Pareciera que hay un placer morboso, ¿no? Como que decir, bueno, yo sé cuál es y no te lo voy a decir. Si hay un tema de violencia atrás, decime cuál es en todo caso. O es más, por el famoso, digamos, tema de que el juez sabe el derecho, claramente el propio juez lo puede reencauzar sin tener que agarrar y rechazar. Por lo cual hay también en eso conductas que son justamente en clave de derechos humanos y conductas que en realidad son en clave tradicionales que no tienen en cuenta lo que implica una situación de violencia. En la parte especial, digo, lo que hace es rescatar, que es la parte, digamos, como principal de la obra o lo que más dedicación tiene, es a rescatar una gran cantidad de fallos jurisprudenciales, salvo algunas excepciones, un caso de una comunicación de la CEDAW, que después voy a retomar, son casos que claramente son casos nacionales que se han dado en distintos tribunales acá en la Argentina. Primero, esta relación que no podemos dejar de tener en cuenta y que es central, y que en especial en los casos de alimentos, es ser mujer-madre. Y esto nos hace repensar, porque siempre en materia alimentaria, y por eso hoy leí un fallo que cita el libro de Bosser, que es un libro clásico, ¿no?, sobre el régimen jurídico de los alimentos, pero que ya se cita muy poco. Porque también es cierto que la mirada contemporánea ha dejado ya de lado esta mirada legalista, digamos, sin una visión de derechos humanos, incluso de los temas de alimentos, ¿no? Y por eso vimos, digamos, es un libro que ya se cita poco. ¿Y por qué? Porque necesitamos de libros nuevos,
con mirada mucho más compleja y plural para poder entender la dinámica de hoy. Y claramente, ¿no? Uno decía, siempre en los libros clásicos de alimentos se pensó los temas de alimentos en los derechos del niño. El artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño, el 1961, derechos del niño, y sin embargo eso es una parte de la conflictiva. Y estamos invisibilizando todo el resto que tiene que ver con los derechos de las mujeres detrás de esa lucha por reclamar cuota alimentaria en favor de sus hijos, pero también en beneficio de ellas, con lo que eso significa también. Porque uno no es sus hijos por un lado y ella por otro lado. Es este vínculo relacional, ser mujer-madre, que también impacta de manera directa el incumplimiento alimentario, la afecta de forma directa también a las mujeres. Por eso acá hay una tríada en términos de lo patrimonial muy interesante que plantea Diego, que es el cuidado personal, los alimentos y la vivienda, la atribución de la vivienda. Por lo cual, acá vemos que esta tríada, entre esos tres elementos típicos del Código Civil y Comercial, que regula el Código Civil y Comercial, hay una mirada transversal o una mirada claramente atravesada por la perspectiva de género. Y acá, por ejemplo, cita un fallo, ¿no? Cuando esto de tratar de temas conflictivos, ¿no? Y acá a lo mejor yo me quedo más con alguna, digamos, con alguna voz crítica, ¿no? Porque me quedo como con ganas de después de debatir con Diego esto, ¿no? Que es un caso donde, bueno, acá se pone, digamos, entre otras cuestiones, se pone sobre el escenario el valor que tiene lo que la niña dice en el proceso judicial, donde ella dice que realmente tiene un vínculo también con su papá. Y acá dice, ¿no? No resulta beneficioso para la niña ni razonable para su madre que un padre ausente, digo, y la pregunta ¿es un padre ausente quien no paga cuota alimentaria? ¿Es ausente en el término ausente total? ¿O es en realidad, hay que ver, según el caso, qué tipo de ausentismo es no pagar cuota alimentaria? ¿Es un incumplimiento? Claramente. ¿Es una violencia de género? Claramente. ¿Por eso quiere decir que es un padre ausente? Y eso también vamos a ir viendo cuán también incumplimiento, porque no es todo o nada. Digo, también ahí hay justamente matices que hay que tener en cuenta. ¿Es lo mismo un padre que no puede que un padre que no quiere? Digamos, es lo mismo en la sociedad, digamos, alguien que se quedó sin trabajo, justamente que alguien que está buscando chango. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta a los fines de analizar en cada caso lo que corresponda, porque si no pareciera que fuéramos como tiempos modernos. Ponemos clavijas como si fuera todo blanco y negro. Y no es todo blanco y negro. Por suerte tenemos un derecho muy social que es según el caso. Y acá dice, que ni siquiera se ha preocupado por aportar a la manutención de su hija, tenga injerencia en los cuidados personales de la misma, obligando a la progenitora a tener que consultarle decisiones de la vida cotidiana de su hija, cuando es ella la que asuma a diario tal responsabilidad, con el riesgo que los desencuentros terminen afectando emocionalmente a la niña. En un proceso de una niña que dice que tiene un vínculo y que quiere tener un vínculo con su papá. Digo, acá es un tema conflictivo porque la chica lo está diciendo. Y la pregunta es, ¿cómo tracciono este tema de derecho de la niña versus el derecho de la madre? ¿No? Y acá sí tenemos un versus, o por lo menos una situación más compleja de lo que uno suele ver, que a veces están en consonancia. Y claro, acá tengo un problema, porque el 641 del Código Civil y Comercial habla que el principio general es, cuando estaban juntos, ambos decidían por la vida cotidiana, y lo que uno decidía se presumía que contaba con la anuencia del otro, excepto que haya desacuerdos y uno vaya a plantear el desacuerdo. Y la gran conquista del código es por el principio de coparentalidad, que es el principio que mejor responde en términos generales al artículo 18 de la Convención del Niño, que los hijos tengan vínculo con ambos progenitores, que además le hace bien a las madres tener padres presentes y que no sean ayudadores, sino que sean responsables. Por eso la coparentalidad es también en términos de género y feminista muy bueno para las mujeres. Justamente entonces agarra y dice, bueno, cuando están separados, prima o sigue el mismo régimen, la misma regla. Por eso, estén o no el cuidado personal en cabeza de la madre, jurídicamente hablando, también sigue vigente, e incluso aunque sea unipersonal, el deber de informar de cada progenitor, de informar al otro sobre las cuestiones sobre la vida, educación y salud del hijo. Por lo cual, ojo, porque incluso aunque sea una decisión de un cuidado unipersonal, ese mínimo de vínculo para que sepa el padre lo que le pasa en la vida de los hijos, también está presente según el Código Civil y Comercial. Por lo cual la pregunta es, bueno, ¿qué valor tiene lo que una niña diga con respecto al padre que quiere seguir teniendo un vínculo? El otro es un fallo que salió hoy, que obviamente en el libro no está,
porque obviamente los libros no se actualizan automáticamente. En todo caso le podemos decir a Diego, che Diego, contemos material para tu próximo tomo 2 de alimentos, que sería el tomo a lo mejor 4 o 5 de la obra, y ya de paso te seguimos poniendo actividades, que tiene que ver con un caso de alimentos, en los cuales, acá lo interesante, o ahí me pareció interesante cuando lo leí, que también pide la cobertura de las células madres. Porque quieran o no, las células madres se pagan en dólares. Y hoy, que el dólar está aumentando, es un costo también la cobertura de células madres. Digo, como en vías modernas, el concepto de alimentos también se va agrandando, se van complejizando. Pero acá es un tema básicamente de hechos nuevos. Los hechos nuevos, por principio, no corresponden, dicen los procesos de alimentos, en eso no cambia. Pero sí dice algo, rescata este fallo. Si bien es cierto que la obligación alimentaria está a cargo de ambos, ello no autoriza olvidar que es la madre quien convive con los niños de forma casi exclusiva, lo que permite presumir que se hace cargo de una serie de gastos imprescindibles que su atención cotidiana demanda, lo cual además implica una inversión de tiempo al que debe reconocerse valor susceptible de apreciación pecuniaria a tenor de los prescriptos del 660 del Código Civil y Comercial, que fue uno de los mejores artículos que hicimos en el Código. Reconocer el valor económico del trabajo en el hogar. No es amor, es trabajo. Y eso también es importante porque tiene un peso fuerte, por lo cual esto de los alimentos vinculado con la idea de mujer-madre es ahí un binomio que no podemos perder nunca de vista. Y que las madres se hagan cargo de los hijos en el cuidado personal tiene también un impacto directo en lo alimentario. Y es más, también le quito a ella la posibilidad de poder tener mayor libertad porque está ella a cargo sola. Tiene derecho a tener fin de semana, tiene derecho a salir, tiene derecho a poder... Bueno, ese reconocimiento también me parece importante que el propio Código Civil y Comercial trae. Y acá también me parece interesante otro tema que el fallo no lo trae, pero que yo lo vengo a problematizar, cuando dice que en primera instancia le han dado una pauta de actualización semestral de 15%, pero acá en la Cámara se lo modifican a que esté según el aumento de la cuota del colegio, porque ese 15% es una mala pauta de actualización porque es muy baja. Y la pregunta que uno se hace, una mala pauta de indexación, una mala pauta de actualización, ¿a quién perjudica? A las madres, que son las que tienen que ir siempre, estar detrás del aumento del costo de vida. Por lo cual, ojo, porque también una mala pauta de actualización termina siempre perjudicando al progenitor que está a cargo del chico, por lo cual vamos viendo la vinculación a alimentos, no solamente infancia, sino también claramente género. En el otro capítulo, en el capítulo 6, y lo voy también salteando, digamos, para no spoilearles también todo el libro, acá él habla sobre la negación y o limitación de alimentos como un supuesto de violencia económica, ¿no? Y acá, interesantísimo el planteo que hace Diego, que también yo lo ato un poco cuando alguien decía esta diferencia de casos de violencia, de casos con violencia. Que el incumplimiento alimentario sea una violencia económica no quiere decir que tramite siempre por procesos de violencia de género. Sigue teniendo la entidad los procesos de alimentos, es un proceso de alimentos, que no quita que no tenga que visibilizar la violencia económica que implica ese incumplimiento. O sea, por ejemplo, en aquellas provincias que tienen juzgados de violencia y juzgados de familia, si yo creyera que los temas de alimentos van por procesos de violencia, iría todo violencia, y que luego van a familia. No es que perdimos la especialidad por ser una violencia económica, sino que lo que hace eso es, en el propio proceso de alimentos, profundizar lo que implica el reconocimiento del incumplimiento alimentario como una violencia económica. Por eso me parece interesante diferenciar casos de violencia, de casos con violencia, de casos de alimentos, de casos de violencia en los alimentos por el incumplimiento. Y acá, básicamente Diego dice, ¿no? El desafío de los profesionales del derecho con respecto a este supuesto es delimitar los casos de violencia económica por negación de alimentos y el proceso de alimentos autónomo como tal. El riesgo de no hacerlos asumir de antemano que todos los procesos de alimentos son situaciones de violencia económica contra el hijo y la progenitora. Yo sí creo que el incumplimiento alimentario es por todo esto automáticamente una violencia económica. Pero eso sí comparto con Diego que no hace falta solamente tener que ir a los procesos de violencia y tratarlo como si fuera un proceso de violencia de género. El otro elemento también, o el otro también caso o fallos que toma Diego, sobre el cual también nos hace debatir algunas cuestiones, tiene que ver con el incumplimiento alimentario como una situación que compromete derechos de niños y derechos de las mujeres, esto que él llama el deterioro de su propia situación socioeconómica, y cómo pone en crisis esta idea de poner, digamos,
digamos, de no permitir que sea una autonomía plena, esta autonomía económica, por esta restricción que implica el incumplimiento alimentario. Entonces ahí yo tengo que tener en cuenta y tener mucho más cuidado en los pedidos de cese de cuota alimentaria. Justamente el pedido de cese de la cuota alimentaria en un contexto de violencia de género es no al lugar en principio, porque si no estaría reforzando al autor, o digamos, al autor de la violencia, haciéndole lugar al cese de los alimentos en un contexto de violencia de género. Algunos conflictos complejos, como puede prosperar la cuota alimentaria hacia el mayor de edad, al hijo mayor de edad, que agrede a la progenitora alimentante. Miren cómo vamos también profundizando los debates. Tenemos casos incluso más complejos, es un hijo mayor de edad, o sea, mayor de 18, que tiene cobertura alimentaria, porque está hasta 21, pero que él es autor de la violencia contra su progenitora. Marisa, sí. Ese es inédito, ese fallo. Está incorporado en el libro inédito. Es muy interesante ese fallo, perdóname. No, sumamente interesante, porque ahí sí te empieza a jugar el tema de, ojo, ¿dónde está la vulnerabilidad? Ahí sí tengo el versus. Ya no, digamos, no es infancia, porque ya mayor de edad, pero sí tiene esta protección dentro del código extendido en algún punto, porque hay un reconocimiento de una cierta vulnerabilidad de 18 a 21, en lo cual el punto es, bueno, ¿dónde está acá el equilibrio? ¿Hago lugar al cese y perjudico a este joven? ¿O en realidad tengo que, por ser un tema de violencia de género, proteger a esta madre y que sea realmente injusto tener que pagar cuota alimentaria quien es tu victimario, ¿no? Supuestas de violencia, esto de también cómo en planteos de violencia se hace esto de hacer otra violencia, otra denuncia por violencia como para tratar de igualar o de equiparar, ¿no? También el riesgo que se tiene de eso, y como también cuando hay pedidos de alimentos en el medio, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. E incluso casos, por ejemplo, de una violencia donde ella es policía, en el cual a ella también se decide quitarle a ella, a la víctima, el arma. Por lo cual ella misma dice, me están quitando mi herramienta de laburo, me están quitando la posibilidad de tener adicionales, porque yo justamente no puedo ascender por esta restricción, por lo cual, como el propio Poder Judicial puede ser también incurrir en violencia institucional, a terminar también agravando la situación de violencia de la cual ella es víctima, de su pareja y también de la justicia o por parte del Estado, justamente al tener o al adoptar medidas que terminan a ella no permitiéndole tener mayor autonomía económica. ¿Y qué pasa con la retractación? Otro gran temor, ¿no? ¿Cómo opera la retractación? Incluso también en el campo cuando se pide alimentos en el marco de un proceso de violencia. Por lo cual, miren cómo Diego lo que va haciendo es abriendo o haciendo intersecciones temáticas de complejidades que muestran la riqueza que tiene empezar a repensar los procesos en clave de violencia económica. La vivienda, sabemos que la vivienda forma parte del concepto de alimentos, en el cual acá justamente dicen, se utiliza de manera acertada, pensando en un fallo, el término trampa, en donde hay una trampa mayor que engloba la misma, que es la del patriarcado, ya que la negación de la vivienda es utilizada como castigo, una herramienta de negociación que perjudica los derechos alimentados de los niños y también de la progenitora. Como también, y de hecho, en pandemia, la vivienda pasó a tener un lugar central, porque era el lugar donde estábamos 24/7 incluso, ¿no? Entonces, como también acá, la vivienda puede ser una herramienta de negociación, o de, básicamente, de mayor sometimiento, en términos de violencia económica, cuando tenemos una mirada sistémica y amplia del propio concepto de alimentos, que también incorpora o compromete a la violencia. Al concepto de alimentos. Y acá trae, en esta excepción, ¿no?, lo que tiene que ver con esta ponderación de derechos. Otro caso muy interesante del interior, en el cual es un caso de una persona que es autor de la violencia, pero él tiene una ceguera, por lo cual la vivienda dice que por favor no lo excluyan a él de la vivienda, porque él la vivienda no solamente ya la conoce y la reconoce por su ceguera, sino que además tiene el taller de al lado donde él trabaja, y donde él también claramente necesita trabajar, si uno después quiere también que él sea quien le tenga que abonar cuota alimentaria a su expareja, que además es víctima de violencia, ¿no? Y en esto que él llama violencia ambiental también, cómo el ambiente puede ser un lugar, una situación también de violencia. Y a raíz de eso también trae un caso, una comunicación, que no es un fallo propiamente dicho, es una comunicación de estos que llegan al comité de la CEDAW, donde justamente ahí tiene una triple interacción entre ser mujer, ser indígena
y justamente un tema de la vivienda porque el señor no le permitía a ella poder obtener bajo un crédito, como si fuera hoy una licitación, un leasing, básicamente, con opción a compra, el tema de una vivienda, ¿no? Y es un interesante fallo porque también ahí planteamos, o por lo menos trae una riqueza de argumentos que vienen a profundizar la CEDAW y la interpretación de varias recomendaciones generales. Otro tema que parece importante es, o el capítulo 9, la adopción de una medida frente a este tipo de violencia en el procedimiento de violencia familiar, ¿no? Acá también ya va a ir viendo cómo en la propia procesos de violencia también se empieza a analizar cuestiones de violencia económica. Y acá trae distintos tipos de casos. Denuncia por violencia familiar, digamos, la víctima, donde tiene un montón de medidas que ella realmente pide, y una es la multa, y es como que la multa no se hace cargo en el proceso de violencia, ¿no? Esto de citra petita, digamos, es que solamente toman algunas cosas que ella pide y no todo lo que ella pide. En todo caso, sirve por qué no. Pero bueno, puedes no serme audible lo que yo te estoy pidiendo. Yo te pido 5 medidas, decime a 3 sí y a 2 no, pero decime por qué no. No ningunear o directamente no tener en cuenta estas otras medidas que vos también peticionás. El tema también en el marco de una violencia de género contra la madre y contra la hija, que se ordene la entrega del carnet de la obra social justamente para la atención médica de un hijo con discapacidad, o incluso también los recibos de sueldo para conocer realmente cuánto gana él, para poder también después peticionar bien lo que tiene que ver con la cuota alimentaria, porque siempre parecen los procesos de alimentos que es una la que tiene que ir a pelear, ¿no? Una la que tiene que ir a acreditar lo que gana él. ¿Quién está en mejores condiciones? La famosa carga de las pruebas dinámicas. Está en mejores condiciones justamente la persona que tiene los recibos, por lo cual es él el que tiene que entregarlos, el 710 del Código Civil y Comercial, nada más y nada menos. Y trae un fallo donde habla de una ayuda temporal, y es un concepto raro, por 3 meses, que en realidad es alimento en el marco de una pandemia. Y es cierto, ¿no? Dice, ¿no? De la resolución llama la atención la amplitud de lugares, justamente, ¿no? Que contempla la medida de prohibición de acercamiento, incluyendo cualquier ámbito público-privado. Y acá es un problema. Me acuerdo que la vez pasada, no me acuerdo dónde estaba, pero era un pueblo muy chico que dice, Marisa, acá se hicieron medidas de 500 metros. Este es un pueblo que 500 metros es casi todo el pueblo. Si yo te pongo 500 metros, la gente claramente no puede ir a ningún lado. Y no es la idea tampoco, digamos, de que la persona no pueda. Entonces, a veces hay medidas que uno pone como tiempos modernos, pero en realidad hay que ver cada caso. Esto de que no pueda ir a ningún lugar donde va ella, ¿y cómo sabes dónde va ella? ¿Que ella va a tener que avisar a dónde va? Se supone que justamente eso es una restricción a la libertad de ella también. Por lo cual también hay que hacer medidas que realmente sean medidas que sean acordes con la situación de violencia que está presentada. También tenemos la adopción de una medida frente a un tipo de proceso, sea civil o sea penal. Y acá se revaloriza, se pone en valor ser una familia monoparental, porque la dinámica monoparental trae consigo, digamos, conflictivas más complejas, esto de no tener tiempo para una, esto de no tener red, esto de no compartir con... Por eso la coparentalidad, claramente siempre decimos que es en términos feministas una decisión mejor en términos legislativos para que haya no sean ayudadores, sino que realmente sean padres principales también, ¿no? El tema de cómo es el vínculo, esto que hicimos del alimento, de la cuota alimentaria con el cuidado personal. La actitud del demandado en el proceso también es importante. Esto que decíamos, ¿no? Cuando existía el divorcio culpable, las injurias vertidas en juicio. Ya no podés decir cualquier cosa a la hora de demandar o a la hora de contestar. Por eso hemos tenido sentencias en materia de alimentos, donde los jueces han mandado a hacer un curso de capacitación Micaela al Colegio de Abogados de Córdoba, por ejemplo, a un abogado que para contestar un tema de alimentos terminó diciendo que ella con la plata hacía esto, que ella era esto, que ella era lo otro, justamente una violencia dentro del propio juicio a la hora de demandar, a la hora de contestar la demanda. Por lo cual también no todo vale en términos ¿no? de poder atravesar un proceso judicial. El proceso judicial también puede consolidar estos odios o esta violencia. Y el 522 en materia de intereses, como también juega, ¿no? Y él trae también un caso donde se utiliza el 522, esto de la tasa activa, una tasa mayor, justamente como parte en algún punto de la mayor, digamos, penalización civil, por decirlo así, para en caso de un incumplimiento alimentario. Es un artículo que está en el Código Civil 552, sin embargo, poco se analiza, poco se lleva a la práctica, ¿no? Y tiene lo que para mí fue
de las mejores cosas que ha mostrado el Código Civil Comercial ahora a casi 7 años, el 1 de agosto va a ser 7 años de vigencia del Código Civil Comercial. 1 de agosto del 2015 al 1 de agosto del 2022. El 553, que es el artículo dedicado a las medidas ante el incumplimiento alimentario. Cuando hicimos el artículo, cuando lo redactamos, nos decían de todo. Porque decían, ¿qué es eso? Poner cualquier medida razonable ante el incumplimiento. No se juegan por ninguna medida. Esto es algo que no se termina. Y fue de los mejores artículos en acto o en la práctica que ha tenido este artículo. Este artículo nos ha permitido de las mejores ideas creativas de qué sanciones o qué medidas pensar ante el incumplimiento, porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. Yo siempre digo, yo soy cuerva, mi papá es cuervo toda la vida. Si él no hubiera pasado cuota alimentaria, vos le prohibías a él ir a la cancha y lo mataba. No solamente por lo que implicaba para él la cancha, sino lo que implicaba socialmente ir con los amigos a la cancha. Ahora, eso le pasa a mi papá, a Tinelli y a unos cuantos más, pero no son tan... Bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro, por lo cual es importante analizar, pero para eso tenemos que tener profesionales del derecho que sepan muy bien también y conozcan mucho a sus clientes y lo que les pueda contar de la otra persona para saber dónde uno puede ahí analizar o pensar en medidas que realmente sean combinatorias en serio. La prohibición de salida del país, la prohibición de conducir, y ahí qué pasa si esta persona es, por ejemplo, chofer o es alguien que trabaja de lo que tiene que ver con el auto, ahí sí en realidad esa prohibición atenta contra su caudal de dinero, contra su fuente, mejor dicho, de dinero, ya que es un debate al respecto. La sanción de indignidad, o sea, el linkeo con el 2281 en materia accesoria, la nulidad de cesión de derechos hereditarios, otro fallo también que trae acá muy interesante para que nos interese el derecho accesorio también, de cómo pedir la nulidad de la cesión de derechos hereditarios porque se estaba insolventando para no pagar cuota alimentaria, la imposibilidad de tener telefonía celular. Ya hoy en día la telefonía celular pasa a ser un bien, digamos, básico, central de la vida de la gente. La imposición de un castigo, y acá retomo en un ratito el ámbito de la cuestión penal. Impedir el ingreso a un espectáculo deportivo, impedir el ingreso a un club, y en este aspecto me parece interesante que ayer salió este fallo de un juzgado de Córdoba, y le sigo dando material a Diego para que haga otros tomos, que impuso un deudor alimentario la prohibición del ingreso a todo espectáculo deportivo, al Club Belgrano, y agrega, y tampoco podrá salir de la provincia hasta pagar la deuda. El tema es cómo lo hago efectivo, si hay realmente tanto control en los límites interprovinciales. Pero digo, más allá de esto, le agrega también la prohibición de salida de la provincia. Y medidas educativas, ¿no? Y acá empieza él a traer fallos muy diversos, de diversos tribunales del país, intimar al denunciado a acreditar el cumplimiento de un tratamiento psicosocial o psiquiátrico efectivo, pero acá también ¿cuál es el problema? Que tengamos lugares para hacer el tratamiento. Porque hemos tenido fallos, me acuerdo uno de acá de Cava, donde él pide modificar esta obligación de ir a tratamiento a lugares de nuevas masculinidades, justamente para revisar su, pero que dice, no consigo, no hay turno, no tengo, por lo cual le pido que me lo cambien y me lo suplanten por una multa y yo pago la multa. Y ahí la justicia dijo, de ninguna manera, multa no. Eso no es por platita, esto es realmente para que haya un cambio simbólico y real. Por lo cual, en todo caso, le cambia el lugar para que sea, digamos, con otro objetivo, que también se vincule con violencia, pero no es efectivamente nuevas masculinidades. Por lo cual, ahí también hay algo para trabajar políticas públicas que realmente existan para poder acompañar estas medidas socioeducativas. Comunicar la sentencia al empleador y asociación adherida. Imposición de trabajo comunitario. Yo me acuerdo de uno de los primeros casos, un caso de Mendoza, de Gabriel Díaz, de un juez de familia de Mendoza, donde era un abogado, el tipo había formado pareja con otra mina, el juez había tenido, de casualidad se había enterado que el tipo había pagado en su momento, porque no había todavía ley de cobertura médica en términos de reproducción, había pagado una técnica de alta complejidad y dice, me da bronca, porque el tipo no le paga cuota alimentaria a sus hijos adolescentes de la primera mujer, y está con la segunda mujer pagando una técnica in vitro, con lo que sale, dice, me siento impotente, me dice, bueno, le voy a hacer trabajo comunitario. Y por lo cual, como él es abogado y trabaja y es penalista, le voy a decir que dé clases, 20 horas de charlas en el COSE, que es el lugar penal juvenil en Mendoza, sobre derecho penal, y además que en la cartelera del Colegio de Abogados de Mendoza se publique que el abogado toma y folio tanto en el marco del juicio de alimentos, tiene la obligación de hacer 20 horas de trabajo comunitario.
Me dice Gaby, imaginará Marisa quién pagó a la semana, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con esto que el propio 553 te habilita a poder generar o por lo menos a plantear. Ordenar que en el lapso de 5 encuentros de 1 hora debe leerle a sus hijas ciertos artículos de la Convención de Belén do Pará, o leerles un libro con asistencia de la trabajadora social, requerir a la subsecretaría de la Mujer que procede a elaborar un mural visible en Río Gallegos que apunte a la sensibilización y prevención de la violencia económica, debiendo la municipalidad llamar a concurso e informar al juzgado del plan de ejecución. Digo, miren la cantidad de ideas superadoras en el marco de este famoso 553 que muchos criticaban porque decían que no decía nada y dice todo lo que queremos que pueda decir. Y la propia Corte Interamericana, y esto del recuerdo de alguien que falleció hace poco, de este magistrado que fue magistrado de la Corte Interamericana, donde justamente en un caso habla del valor importante que tiene justamente las reparaciones no pecuniarias. Eso también es interesante, en definitiva, como esto de solamente las reparaciones no pecuniarias, sino también lo que tiene que ver con las sanciones, incluso que no son estrictamente pecuniarias. Porque muchas veces en alimentos, una sanción pecuniaria, lo único que hace es agrandar la deuda. Y eso es de vez de agarrar y que pueda salirse de esto, bueno, lo terminamos ahogando por una deuda monstruosa. Por lo cual la pregunta es pensar otras medidas justamente que sean pecuniarias para que pueda pagar. Y acá venimos con todo el ámbito que yo sí también acá me parece interesante polemizar. Yo soy feminista popular no punitivista, no creo en el derecho penal realmente para hacer transformaciones profundas en la vida de la gente. Y acá la pregunta es el derecho penal una herramienta, un ámbito para poder abordar incumplimientos alimentarios? Y acá Ida Kammermacher me recordaba, ¿no?, esta noticia que salió esta semana, el 25 de junio del 2022, cuando ella me decía, bueno, hay algunos que están peores que nosotros, ¿no? Cuando dice, espera casi una década para celebrar un juicio por el pago de pensiones de alimentos en España, donde eso es el fuero penal. Si yo tardo 10 años en hacer un proceso, un juicio penal, se imaginan que no es esa la vía del derecho penal, claramente, ¿no? Después, las preguntas las vamos a contestar cuando termine porque hay alguien que levantó la mano, por eso digo, ¿no? Así manejamos bien los tiempos, porque aparte son un montón de personas, si no el tiempo después se nos puede ir distinto. Digamos, es difícil como para poder después controlar después el tema tiempo. El punitivismo alimentario, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, y acá lo trae Diego, es lo que tiene que ver con qué pasa con estos casos que hemos tenido de un ex juez de familia en Rawson, donde, por ejemplo, ante el incumplimiento de una persona que tiene una cerrajería, ordena, ante el incumplimiento, bajo apercibimiento, de cerrarle la cerrajería. Y acá es un problema, porque si la cerrajería trabajan otras personas, vos le estás cerrando la fuente de trabajo a otras personas que también pueden cumplir cuota alimentaria. Por lo cual siempre tenés que tener el principio de proporcionalidad y de razonabilidad, artículo 3 del Código Civil y Comercial. Por lo cual no sé si esta es una medida para aplaudir, en realidad. O también cita acá Diego otro caso sobre esa es una abuela la que reclama cuota alimentaria para su nieto, un nieto con una discapacidad muy severa, donde acá habla del arresto domiciliario, pero además del arresto le suma intimar al demandado a que dentro del plazo de 5 días abone los costos alimentarios bajo apercibimiento de disponer como medida culminatoria la exclusión de cualquier vivienda que ocupe y dejarla en situación de calle. Yo no voy con ojo por ojo, diente por diente. Vos incumpliste y quedás a vivir en la calle. Digo, ojo con esto. Yo en este punitivismo me parece que eso no sirve, me parece que eso no es justamente una medida razonable para poder abordar una temática de familia. Lo dejo planteado acá, Diego lo deja planteado en el libro, me parece que es un debate abierto, justamente este punitivismo, si realmente sirve o no sirve a los fines de. Porque además hay institución de calle, es difícil que pueda conseguir trabajo, además. Y todo lo que tiene que ver con la privación de la libertad, que es como el extremo, ¿no?, en el campo penal, es lo que tiene que ver con arrestos, después se empezó a hablar de arrestos de fines de semana. Lo que pasa es que si uno me decía, me acuerdo cuando estaba en el sur, Marisa, hacemos arrestos los fines de semana, vos ya presumís que todos los fines de semana se queda la mina con el chico, ¿no? Y ella que ya no puede salir más, ella ya no puede salir con las amigas, no puede tener día, por lo cual, ojo con esto, porque también termina siendo esto una espada de Damocles en algún punto ciertas medidas. Y voy cerrando lo que tiene que ver con todo un último apartado en materia de derecho de daños.
que eso también es otro cruce interesante, que es un cruce diferente, tiene sus ciertas particularidades, que no voy a venir acá a profundizar, pero yo no estoy, digamos, y en eso por eso Pia Millet, que es una de las pocas autoras en doctrina que ha fundado la idea de que sí se puede pedir daños y perjuicios ante el cumplimiento alimentario. Para mí es seguir con lo alimentario y seguir con lo pecuniario, ahogándolo pecuniariamente. Creo que no es por ese lado, creo que no es por daños y perjuicios donde uno va a resolver la cuestión, al contrario, yo creo que por ahí yo no iría. Yo en todo caso, y ojo, es distinto hablar de daños derivados de la violencia de género, que eso está incluso receptado de manera expresa en la ley de violencia de género. Son dos instrumentos, son dos elementos y dos debates distintos. Daños por incumplimiento alimentario que daños por violencia de género. Es cierto, el incumplimiento alimentario es una violencia económica, pero la pregunta es, cuando uno habla de daños y perjuicios por violencia de género, ¿habla de la violencia económica o habla en realidad de otros tipos de violencias que sí son los que están más sujetos a poder realmente ser planteados? Lo que pasa que el daño y perjuicios es un juicio ordinario. Son muy pocas las que realmente terminan peticionando daños y perjuicios en el marco de los procesos de violencia. ¿Cuántos casos de violencia de género hay? Un montón. ¿Cuántos casos de daños y perjuicios por violencia hay? Muy poco. La gente no reclama. Porque aparte de ser un juicio ordinario, con lo que eso significa, se cae la esencia, por lo cual había que empezar a repensar. ¿No deberíamos en los casos de daños y violencia de género pensar un proceso diferente, diferenciador, donde realmente la propia situación de violencia ya puede ser una demostración de esos daños para no tener que ir a cuantificar en un proceso especial y autónomo con lo que tarda y con lo que implica eso? Bueno, algo también acá para repensar. Y todo lo que tiene que ver con daños derivados de la filiación, que eso también está en el Código Civil 587, que eso en realidad habla de, en todo caso, cómo los alimentos juegan dentro de la cuantificación del daño en los casos de falta de reconocimiento, ya sea temas de reclamo de alimentos por alimentos que ya habían sido pagados porque alguien los solventó, como la madre, sujeto al reclamo justamente de este presunto padre, o los casos de lucro cesante que hemos tenido, justamente como daño material, caso de, me acuerdo un famoso caso que tuvo Aida Kemelmacher, que era un bodeguero, donde tenía 2 hijos que habían tenido colegio inglés, toda una vida, digamos, muy alta, un estándar muy alta, y él había dejado, digamos, había tenido un hijo con la persona que cuidaba la estancia o la bodega. Entonces, por lo cual el chico tenía forma de ir demostrando de que su nivel de vida fue muy distinta al nivel de vida de los hermanos, pero claramente uno con los hijos no hace una diferencia que uno lo lleva a colegio público de otro, o sea, no hay una distinción tan fuerte en el tipo de nivel de vida que llevan con un hijo con respecto a otro, por lo cual ahí sí se encontró probado el tema del lucro cesante dentro de un reclamo en una filiación. Pero bueno, son todos ámbitos diferentes que tienen sus especificaciones y que acá Diego también lo analiza. Entonces uno dice, bueno, un tomo 1 bis, digamos, ¿no? ¿Qué otros temas podríamos empezar a pensar? Luego a tirarle a Diego para este otro tomo bis. Y acá yo pensaba los alimentos y los no obligados legales, los casos que estamos teniendo ahora de reclamos hacia los tíos que no están dentro del 537 como obligados legales, y el concepto incluso de socioafectividad, que es el tema de las próximas Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Alimentos por ruptura de la unión convivencial. Digamos, ¿qué pasa también con los alimentos en las uniones convivenciales? Si hay casos de la porruptura, que si es un tema asistencial y un tema de derechos humanos, ¿no debería también empezar a pensarse en algunos supuestos de excepcionales que sí? ¿Qué pasa incluso, casos como el de Chivilcoy, muy interesante, donde el cobro de alimentos está dentro de algún servicio, del cobro en este caso de la luz, que la empresa de luz, por ejemplo, le tenga que cobrar 8.000, de los cuales son 3.000 por la luz y 5.000 por la cuota alimentaria? Bueno, miren cómo vamos también teniendo otros tipos de medidas. O ayer salió en la ley este artículo muy interesante sobre matrícula escolar y el tema de los alimentos extraordinarios que se han visto justamente profundizados o materializados con mayor fuerza durante la pandemia, esto de pedir justamente alimentos extraordinarios, ¿no? En épocas de contextos socioeconómicos complejos. Y bueno, y acá también un fallo que salió ayer, pero que en realidad tiene unos meses, en el ámbito del derecho penal, también sobre el delito de insolvencia alimentaria, que ahí sí hay otro cruce, pero diferente, digamos, no en tema de multa o en tema de arresto, sino en temas del delito justamente de insolvencia alimentaria en el campo penal. Cierro con esta frase que me encanta, de Margarita Yourcenar: debe haber en la aventura de un libro bien llevado, o en la vida de un escritor feliz, alguien que nos deje pasar la frase inexacta o floja que no cambiamos por pereza. Alguien que toma por nosotros los gruesos volúmenes de los anaqueles de una biblioteca para que encontremos alguna indicación útil y que se obstina en seguir consultándonos cuando ya hemos renunciado a ello.
alguien que nos apoye, nos aliente, a veces nos oponga algo, alguien que comparta con nosotros con igual fervor los goces del arte y de la vida y de la escritura, diría yo. Sus tareas siempre pesadas y jamás fáciles. Alguien que no sea ni nuestra sombra ni nuestro reflejo, ni siquiera nuestro complemento, sino alguien por sí mismo, alguien que nos deje en completa libertad y que nos obligue, sin embargo, a ser plenamente lo que somos. Este libro tiene que ver con esto, con las libertades, con el animarse a poder plantear una temática sumamente compleja, con una apertura, con una diversidad, con una profundidad enorme, para que siga estando en este libro bien llevado, en un buen anaquel de nuestras bibliotecas, y para que cada tanto lo confrontemos, porque en definitiva bienvenido sea siempre el debate. Así que digo, te agradezco infinitamente que me hayas elegido para poder presentar esta gran obra. Nada más. Gracias, Marisa, muchísimas gracias. Me has vendido el libro con tanto placer, con tanto fervor, y la verdad que eso lo hace solamente ahí una docente y que sabe que uno que ha luchado, y que ha luchado mucho también en la temática y trabaja en esto. Yo voy a agarrar un poquito mi machete, no tengo para presentar Power, pero voy a agarrar un machete mío que tengo para recomendar algunas cosas, ¿no? Primero, aclarar que el libro en sí fue realizado con muchísimo, por ahí, temor y respeto. ¿A qué me refiero? Temor en el sentido de que uno empieza a tratar un tema nuevo y lo tiene que tratar con el respeto que se merece y en base también a los precursores y precursoras con respecto a este tema. Uno no puede directamente largarse con un tema tan interesante y que tiene tanto debate sin realmente hacer una lectura. Y fueron muchos años previos de armar el libro, donde uno de manera secreta lo que hace es ver fallos, recibir fallos incluso también de colegas que te los mandan y todo, y uno empieza como, por ejemplo, a ver también, a tener ese espíritu crítico que hace el derecho y también incorporar en la perspectiva de género y ver en qué caso uno puede aportar también desde la temática, ¿no? O sea que eso fue la idea del libro, ¿no? Me puse en un rol de estudiante eterno, ¿no? Que es algo que uno lo lleva con orgullo, como un estandarte, ¿no? Yo voy a contar solamente algunos desafíos actuales sobre la violencia económica. Por supuesto, si algunos han sido mencionados por Marisa, lo vamos a pasar por alto, porque bueno, sé que Marisa se tiene que retirar y probablemente me quede yo con ustedes. ¿Cuál clase particular? Porque bueno, yo para bancarme la carrera di clase particular en mi barrio, o sea que volver en este caso a las raíces. En este caso, bueno, y por supuesto agradecer a la UBA, al Centro de Graduados, a Silvina Pequé y a Marisa, ¿no? Desde ya. Sabemos que la 26485 ya tiene más de 10 años. La violencia económica sigue siendo un tema novedoso, muy novedoso, incluso en el 2022. Ya Marisa dio ejemplos y ya me dio un poco temas para un tomo 3, o veremos hasta dónde llega la obra, ¿no? Hasta donde el corazón me llegue, diría la canción de Isabel Pantoja, ¿no? Pero bueno, la violencia económica en sí no se contemplaba en la normativa. Las facultades de Derecho no tenían unidades específicas que estudien la violencia económica. Y los grandes tratados del derecho de familia que buscábamos en la biblioteca silenciosa o por ahí, no trataban el tema de violencia económica. Era invisibilizada por el derecho y sobre todo por la sociedad misma. Esto no quiere decir que la violencia económica no existía, ¿no? Pero yo puedo decir de manera muy humilde que se pasó de un tipo de violencia ignorado en las leyes y decisiones judiciales a una reconceptualización constante para poder contextualizar el supuesto en un tipo que excede meramente lo patrimonial y económico y concurre generalmente con otros tipos de violencia, como la violencia física, psicológica, simbólica y entre los tipos de violencia, ¿no? Pero uno de los desafíos en la temática misma, que la violencia económica es un tema mucho más general, dentro de la violencia que está la violencia económica en su modalidad familiar, es cómo ubicar este tema en el derecho de las familias, ¿no? Cómo la ubicación de este tema en esta rama, en el derecho de las familias, permite integrar y tomar
los aspectos del mismo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, como se habló, de violencia económica, no solo hacia ese niño, niña, adolescente, sino la progenitora, tenemos que tener en cuenta el valor patrimonial que tiene el cuidado personal, que dispensa la misma, y cómo la negación de alimentos es un supuesto. Que aclaro que la negación de alimentos es un supuesto del tipo de violencia económica, porque la propia 26485 lo dice, y el decreto reglamentario 1011 del 2010 lo vuelve a aclarar. Entonces esto me permite a mí tomar la legislación específica de niñez y adolescencia, los postulados, los grandes postulados que se dan con respecto a la temática de niñez y adolescencia, los conceptos que parten de los deberes y obligaciones derivados de la responsabilidad parental, el Código Civil y Comercial, entre el artículo 638 y el 704, el concepto, el proceso de alimentos y qué medidas tomar frente al incumplimiento alimentario. O sea que frente a esa normativa, uno incorpora el tipo de violencia, por supuesto, con el cuidado y con las circunstancias que el caso requiere. Segundo desafío, vieron que voy haciendo tipo cortito, tipo picadito, ping-pong de desafíos jurídicos. El otro desafío es cómo visibilizar el marco normativo para su futura aplicación. Porque cuando yo encaré la obra, dije, bueno, como recién dijo Marisa, los primeros capítulos era como para fundar desde un ámbito general, incluso normativo, lo que después iba a comentar con los fallos de diferentes provincias. Recién mencionó un fallo de Chivilcoy, en este caso pedidos por la doctora Valeria Alcain, a la cual bueno, le mando un saludo, que es una luchadora cotidiana de la temática específica que se propone en esta actividad. Pero el desafío en sí es visibilizar el marco normativo nacional e internacional para darle un soporte legal al tema, para poder fundar una petición particular que realicen los letrados, las letradas y las intervenciones profesionales de otras disciplinas. Porque la violencia económica, como se propone en la obra, no interesa solamente al abogado o a la abogada, sino también a los profesionales de otras disciplinas, del área del trabajo social, del área de la psicología, para poder incorporar en sus informes. De hecho, no voy a pasar el marco normativo porque Marisa lo dijo, pero la idea, yo soy tramposo para escribir, la idea de hacer un repaso al marco normativo es para decirle a ustedes, chicos, chicas, esto no es un chamullo, no es que violencia económica se ocurrió un día tomando un café. Hay un marco normativo que parte de la Convención CEDAW, las recomendaciones generales, la Convención Belén do Pará y otras normativas, bueno, llegando a la 26485, en donde claramente se habla del tipo de violencia económica. No es un chamullo del que les habla, ¿no? Y cuando me meto en la 26485, hay un análisis que uno hace, el aporte que uno hace en escalera, desde el artículo 2, 3, 4, 5 y 6, a lo que agrego el artículo 26 de la 26485 y el artículo 35, que es el que habla de daños y perjuicios en violencia, que bueno, ya saben que yo escribí en el 2016 un libro específico sobre la temática de daños en violencia, inspirado en un artículo que escribe Marisa un año posterior a la 26485 sobre responsabilidad por daños, que era un artículo que sale al año ahí de la 26485, porque como todo nerd, uno estudia sin parar, ¿no? Uno hace el análisis completo en escalera de todos los artículos y me paro en el artículo 5 que define a la violencia económica. Cuando tengo ese artículo 5, lo que yo quise hacer, porque digo el quise porque obviamente uno lo concreta a través de la lectura de las personas que leen este libro, lo que quise hacer es, a ver los supuestos que plantea ese artículo 5, ¿cómo hago para cotejarlo con las plataformas fácticas que se presentan en los fallos para ver si realmente hay o no violencia económica? Si en el caso que la autoridad judicial ha dicho si hay violencia económica, lo comento. Y si ha dicho que no hay violencia económica, me repienso, reflexiono y lo vuelvo a pensar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea que me puse más gato floro que nunca. Otro de los desafíos, ¿cómo detectar la violencia económica? Porque este es el más difícil, la detección del tipo en el caso y sobre todo posicionarlo a la decisión judicial y a la intervención institucional, ¿no? El problema principal parte que el tipo de violencia, diferente a otros, no es patente, no surge
no es patente, no es violencia física, hay un hematoma, no es violencia psicológica, dijo te voy a matar, sino que en violencia económica surge de la interpretación de un hecho como violencia económica, en donde los operadores y operadoras, profesionales del derecho y de otras disciplinas, como trabajo social, psicología, van a escuchar activamente la situación de violencia y seguidamente a los efectos de su labor van a encuadrarlo en el tipo de violencia económica. El problema central, que también lo mencionó Marisa, sería por ahí una ausencia de formación con perspectiva de género, de profesionales que digan, yo no vi nada. No, yo no vi nada, esto no es violencia económica. Entonces, es importante también como desafío la detección con una previa sensibilización y capacitación con perspectiva de género que puede integrar esa tan mencionada integridad económica y patrimonial de la 26485 para poder trabajarlo en los casos. Pero esto no queda acá. La detección del tema va acompañada también del tratamiento procesal, que también lo mencionó Marisa. Es decir, ojo, la violencia económica no solo se plantea en un procedimiento de violencia familiar, sino que hay que ver cómo encararlo en algún proceso o procedimiento a los fines que tenga el asidero legal suficiente. Porque sin ese tratamiento, la violencia económica quedaría como un concepto teórico y no llegaría a cumplir el resguardo, la finalidad del resguardo del derecho de las mujeres. Por eso, gente, el desafío del profesional o de la profesional no es solo visibilizar esa situación, sino en avisorar si tiene un cauce procesal suficiente, y con esto no se trata, por favor, de forzar conceptos haciendo un Frankenstein procesal, sino tomándolos acorde a las circunstancias del caso y evaluar las posibilidades que tiene el mismo frente a ese planteo. Otro de los desafíos, vieron que voy rápido, porque Marisa me vendió también el libro que la verdad que le súper agradezco, pero avanzo un poco más con los desafíos. ¿Cómo debería ser la correcta interpretación judicial del tipo? Esto de atrevido, de osado, dije, los jueces y juezas van interpretando a lo largo de los años el tipo de violencia en sus decisiones. En los últimos fallos vamos leyendo fallos y resoluciones de diferentes provincias que no solo encuadran el supuesto en el tipo, sino que le dan una nueva beta de interpretación al tipo de violencia. Algunos lo analizan de un modo preventivo. Hay fallos en un fallo cordobés, que dice, vamos a fijar una cuota de alimentos provisoria frente a la eventual violencia económica que podría ocurrir. O para otros la juntan en convergencia con otros tipos de violencia, otros disponen una medida de protección, otros disponen medidas combinatorias, en donde el libro se separa en un capítulo de alcance civil y en el otro de alcance penal. Que por supuesto uno tiene en miras esto. Si yo, Diego, voy a escribir desde mi aporte violencia económica, tengo que poner todas las cartas sobre la mesa. Sobre esas cartas después voy a debatir, pero esta herramienta de trabajo propia del derecho tiene que ser una herramienta propia de debate. Como decía la frase final de Marisa, termina el libro teniendo su propia vida, su propia identidad. Y también en los últimos capítulos se habla de la viabilidad resarcitoria, tomando como caballito el artículo 35 de la 26485, que ya se venía hablando en el artículo 7, inciso G, de la Convención Belén do Pará. Todos estos cambios nos llevan a reinterpretar constantemente los conceptos y analizar los diferentes presupuestos que se presentan. Pues ya no es acudir a la norma como mención, de decir, bueno, la norma me sirve directamente para decir, no, esto, señor juez, señora jueza, es violencia económica. Sino empezar a interpretar la interpretación, a empezar a interpretar la norma en el caso, y también qué interpretación judicial se le dio al mismo en el caso que yo tenga la jurisprudencia del fallo en la mano. Y esto con un diálogo de fuentes necesario, que con las convenciones internacionales, las 100 reglas de Brasilia y el propio Código Civil y Comercial. Después, otro de los desafíos, cómo interpretar las medidas contra este tipo. Porque si hablamos de violencia física, psicológica y sexual, ya traducimos medidas de protección frente a ese tipo. Pero ¿qué pasa cuando hay una situación de violencia económica, palmaria y evidente, y yo pido que se tome una medida frente a esa situación de violencia económica? Entonces ahí mucho cri-cri, pasan bolas de fardo y no se toman medidas contra la violencia económica.
La 26485 tiene un abanico interesante que está analizado en el libro y donde hay una parte donde yo comento la fijación de la cuota de alimentos provisoria y aclaro también desde ya en sí la medida cuando hay o no violencia económica y de qué manera, y lo relaciono con la negación de alimentos, ¿no? Hay un capítulo que Marisa lo valora y le agradezco, que es el tema que yo siempre aclaro, que si el cuidado personal tiene un valor patrimonial, si el otro me viene a discutir que yo me estoy rascando todo el día cuando estoy cuidando a mi hijo, yo no estoy, el cuidado personal que yo dispenso a mi hijo tiene un valor patrimonial conforme al artículo 660 y cualquier planteo de índole alimentario también hay que poner en juego ese cuidado personal al momento de resolver, de fijar alguna cuota alimentaria definitiva o provisoria. Perdón lo casero de mi explicación. Otro desafío, el tipo de violencia en torno al sujeto de protección. Este es un tema que se va a tratar en el tomo 2 de violencia económica, que ojalá que salga este año, o si no saldrá el año que viene. Hablaba yo de violencia económica hacia las personas mayores. El tipo de violencia empieza a ser reinterpretado en torno al sujeto de protección, en este caso las personas mayores. Pensemos en el supuesto de apropiación de la jubilación, la obligación a cambiar una disposición testamentaria, como lo dice la Ley 5420 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la negación de alimentos indispensables o prescritos por el médico, el no suministro de medicación, la limitación del recurso vivienda. La persona mayor molesta incluso en su propia vivienda, se la limita en sus propios espacios. O sea que es importante también abrir nuevos temas, porque es un tema, la violencia económica es un tema más que apasionante. Por otra parte, hay uno de los temas finales que se habló en los capítulos, que siempre estuve diciendo, ¿lo pongo o no pongo este tema? Yo dije, si yo estoy hablando de daños y perjuicios contra violencia de género, tengo un marco normativo. Yo quiero analizar ahora de qué manera se podría dar, por supuesto, no es para todos los casos, sino en determinados supuestos, ese daño y perjuicio contra el tipo de violencia económica en un contexto de violencia de género y en su modalidad familiar. Ya sea partiendo del incumplimiento alimentario, como en este caso incluso puso un fallo de filiación de Jesús María Córdoba, en la cual dijo que ese daño por no reconocimiento paterno-filial, incluso el incumplimiento alimentario constante, no es solo una violencia, no es solo un acto de resarcitorio contra esa mujer de 24 años, sino que es un acto claro de violencia de género de tipo económica. Entonces, cuando uno ya tiene los fallos y tiene una postura crítica y ya está con los melones acomodados para seguir en viaje, uno empieza a decir, bueno, ¿de qué manera me paro para poder comentarlo esto en el libro? Y mi manera fue desde el punto de vista de estudiante, como insisto, y también con la lupa de la temática misma, que es lo que uno se ha dedicado con mucho orgullo y con mucho cariño. Para terminar, porque yo sé que Marisa se tiene que ir y me puedo quedar un rato con ustedes, pero para saludarla a Marisa y hacer un último saludo, los desafíos jurídicos sobre este tema nos van a interpelar constantemente al estudio y la capacitación constante. Esto no queda acá. De hecho, como dijo Marisa, hay fallos que salieron después del libro. O sea que vamos a tener tela y fallos para seguir reinterpretando y comentando, a fin de poder incorporarlo en nuestras prácticas profesionales cotidianas, evitando de esa manera invisibilizar o mermar derechos de las mujeres en contexto de violencia de género. Muchas gracias, gente. Traté de ser breve porque Marisa fue muy gráfica y bueno, sé que Marisa se tiene que retirar. Muchas gracias, gente. Me quedo un ratito yo, Silvina. Gracias a vos, Diego, y bueno, Marisa ya se tuvo que retirar. Perfecto. Porque tenía que dar clases ahora a las 18:30 acá en la facultad. Me quedo un ratito acá con los 267 alumnos y alumnas con mucho cariño, con mucha humildad. Ahí veo un montón de amigos. Si quieren ganas de hacerle alguna consulta a Diego, lo que podemos hacer es, pueden levantar la mano usando la función de Zoom y yo les habilito el micrófono, no hay ningún problema. O si no, si quieren, sí, que pongan la pregunta en el chat y yo la contesto así automática, así lo hago más rápido. Dale. Pongan la pregunta en el chat y yo la contesto de manera automática. Vieron que Marisa hay una parte que habla, que yo dije, que no todos los procesos de alimentos
son violencia económica automáticamente. Eso quería aclarar. No estoy de alguna manera desprestigiando el tipo de violencia en la cuestión alimentaria. Lo que yo quiero hacer, lo que yo quise hacer, es aclarar que una cosa es un proceso de familia de fondo de alimentos y otra cosa es el planteo de la violencia económica, ya sea en un procedimiento de violencia, en un proceso de alimentos o en un incidente de aumento de cuota alimentaria, disminución o cese. O sea que la idea, al contrario, no era para bajarle de categoría al tipo, sino para poder revalidarlo y decir, bueno, cuando está la violencia económica hay que visibilizarla, plantearla y que la resolución judicial incida claramente ponderando el tipo. ¿Sí? Ahí Marcelo Alderete hizo una pregunta. ¿Cómo ves que inciden los códigos procesales que entiendo son obsoletos en el modo de identificar la violencia en los procesos de alimento? Marcelo, me diste el pie. ¿No le llama la atención que el procedimiento de violencia familiar no está en los códigos procesales civiles y comerciales? Por supuesto que en el código de Río Negro está, en el de Mendoza creo que también, pero es importante también empezar a hacer un derecho procesal que incorpore el tipo de violencia para sus planteos particulares. ¿Sí? Leandro Maccarone, Italia, Maccarone, ¿cuál es tu opinión respecto a la intervención del derecho penal en esta materia? Es decir, en un proceso familiar donde hay algún tipo de violencia. Ese capítulo de medidas combinatorias de alcance penal lo que hizo es recoger los fallos en los cuales se había dado lugar a algún tipo de arresto, en donde, por supuesto, mi pensamiento inicial fue claramente la gravedad del arresto en sí. Pero yo tenía el otro cruce de ver cuál palmario ha sido el incumplimiento alimentario. Por ahí no para llegar a la instancia punitiva, pero para saber bien qué ha pasado, qué ha ocurrido para que el agua llegue de esa manera al río. Y llegó de una manera y un cauce profundo terrible. O sea que eso fue, en este caso, mi opinión. Por eso en el libro yo aclaro, lo tengo que decir, lo tengo que poner. Los fallos han salido, pero obviamente requieren una gravedad y una justificación y, como dijo Marisa, una proporcionalidad, que por ahí el derecho penal en todos los casos no lo puede hacer, por supuesto. Jessica Flores, de Mota, un saludo grande a la gente de Mota. ¿Cómo se soluciona? Voy a empezar a buscar sponsors de ropa, de camisa. ¿Cómo se soluciona, a tu parecer, el problema de que las medidas tomadas sean de efectivo cumplimiento? Es decir, ¿quién las controla? Ya que actualmente en la mayoría de los casos no se cumplen, al igual que las cuotas alimentarias pautadas que no se cumplen. Jessica, el incumplimiento alimentario dentro del procedimiento de violencia familiar es una asignatura constante. Si bien las leyes establecen artículos o sanciones frente al incumplimiento de las medidas, cuando hablamos de incumplimiento alimentario, empieza a haber en el escenario medidas combinatorias como la que recién estuvimos charlando y que Marisa hizo con un panel, ¿sí? No se preocupen por el PowerPoint porque Marisa ahora se fue a una actividad. Después me lo va a pasar y después yo se lo paso a Silvina para que se lo pase a ustedes. Me van a tener todo el día sin parar pidiéndome el PowerPoint. Valentina, doctor, ¿qué le parece que muchos juzgados al momento de dictar una medida en el marco de una denuncia de violencia familiar no fije provisorio, estando esto previsto por la ley? Valentina, eso me llama la atención. Si la propia ley, dentro de sus medidas, establece la fijación de una cuota de alimentos provisorios, ¿por qué el juzgado me dice recurra por la vía que corresponda? Si yo lo que quiero es pedir una medida de protección en el procedimiento de violencia que fije una cuota de alimentos provisorios, que si viene de menor cuantía, está bien, pero solventa las necesidades alimentarias en este contexto. Obviamente me parece que hay que seguir insistiendo porque hay fallos que hay para fundamentar y hay mucho para laburar. Gracias, Valentina. Silvia Góngora, no solo no lo fija, sino que peticionamos. Ahí está, Silvia está apoyando esto. Bueno, Celestina me está tirando flores, después le pago a Celestina, ahí de Azul, provincia de Buenos Aires. Ernestina, mil gracias. Bueno, perfecto. Ahí está. Otra pregunta. ¿La sanción es solo para alimentos? Si no hace inventario de lugar a bienes para impedir la liquidación de bienes de manera equitativa. Recuerden que el tomo 2 va a empezar a tratar la violencia en el régimen patrimonial del matrimonio, la violencia, en este caso, en las uniones convivenciales, la violencia económica en las uniones convivenciales, y se va a hablar también de la violencia económica que pueda extraerse de una disolución de una sociedad de hecho entre convivientes, siempre y cuando se cumplimenten los requisitos para configurar una sociedad de hecho entre convivientes. ¿Sí? Gracias a Carolina Gross
Diego, excelente, además, gracias, muy amable. Claudia Nieva, una grande Claudia. Pensando en reclamos sobre violencia intrafamiliar y sus modalidades, ¿considerás viable que se reclame una compensación económica sin mediar aún el proceso de divorcio de una persona a otra? ¿Hay jueces que no lo ven viable si no es vía el divorcio? Claudia, ojo con el tema de compensación económica, porque compensación económica puede tener lugar haya o no situaciones de violencia económica evidentes. Ojo con eso porque es un tema larguito para explicar, porque cuando se incorporó la violencia económica, por supuesto, el justificativo de la violencia simbólica fue para crear esta institución del derecho que venía también del derecho español, entre otros. O sea que la compensación económica es uno de los temas del tomo 2 también, y lo analiza dentro del tipo de violencia económica, ¿no? Hay trabajo de Mariana María Chichile, Mariel Molina de Juan, muy interesantes, ¿sí? Hay un trabajo de Juan Pablo Ríos también muy interesante. ¿No cree que debería unificarse criterio en solo código procesal el tema de violencia? Rubén, ¿sabés lo que pasa con las cuestiones procesales? Pasa con la aplicación de las normas. La 26485 es para todo el territorio, pero la parte procesal, adjetiva y de forma, cada provincia va a sancionar su propia ley. Cada provincia va a decir cómo se juega en cada casa, en cada provincia. Entonces las cuestiones procesales parten incluso de esa delimitación constitucional. El estado de abandono económico, Luciana, el estado de abandono económico permanente y constante frente al incumplimiento de la cuota podrá ser considerado mínimamente como causal para solicitar una suspensión de la patria potestad o régimen de parentalidad. Esto lo habló Marisa también. Ojo con esto. Yo, cuando digo incumplimiento o ausencia alimentaria, no estoy diciendo que es un elemento directo para privar o suspender una patria potestad, que tiene claramente una connotación negativa. Cuando hay un incumplimiento alimentario, hay que extremar esfuerzos y recaudos para que el progenitor incumplidor cumpla. Y por eso aparece en el escenario las medidas que estuvimos charlando. De ahí, hacer un análisis directo, incumplimiento alimentario, va directamente a suspensión de la patria potestad, dejaríamos afuera la cuestión vincular y el régimen de comunicación que se habló. Por supuesto, hablar de régimen de comunicación en contexto de violencia familiar es otra cosa, que es diferente como régimen de comunicación, como proceso de fondo. Gracias, María Teresa, tirándome flores. María Paula, ahí va, bancame un segundo, Chile, ya, ahí vamos. María Paula, en un caso por reclamo de afiliación a una obra social, el juez, además de hacer lugar a lo solicitado, calificó la conducta del demandado como violencia económica. Analizados los demás incidentes promovidos por mi cliente de alimentos, ya María aprovechó para echar su caso, genia. María, ojo, este tema es interesante, no te vayas, María. La conducta procesal de un denunciado por violencia o demandado por alimentos también puede ser un acto de violencia económica. Ejemplo, un fallo Río Negro, Vietnam. Tomó la conducta procesal del demandado de alimentos y dijo que esto es un acto claro de violencia económica, y finalmente el 50% del sueldo del hombre se va directamente para los alimentos. En estos fallos yo me pongo a pensar qué macana, qué ha hecho este hombre que le sacaron la mitad del sueldo, pobre cristiano, ¿no? O sea, me pongo a analizar todo y ahí me doy cuenta que la conducta procesal de él fue renuente, o como pasó en un fallo Río Negro, que entregaba recibos de haberes apócrifos, falsos, hechos en un programa de computadora. Esto claramente es un ejemplo de violencia económica. ¿Sí? Gracias, muy amable. Gracias por todo el cariño. Marita ahí también, grande. Marita siempre apoyando el laburo. Hay que más que otra pregunta ha quedado. El libro, lo más importante, el chivo. El libro es de editorial Ediciones Jurídicas. Fíjense en la página de web, en la página web de la editorial Ediciones Jurídicas, y es un libro que realmente, ustedes saben que estos libros llevan noches y noches de trabajo y de estudio, y uno lo hace con mucho cariño y mucho amor, más allá de que uno le guste o no. Hay Paola, también otra luchadora en el tema incumplimiento alimentario es indudable que es una violencia dual, tanto sobre la madre como sobre los hijos, por supuesto. Pero en el caso de los montos irrisorios que se están sentenciando en provisorios, que terminan siendo prácticamente definitivos para muchos niños, no se puede pensar en un tipo de violencia institucional de tipo económica. Lo que ha pasado con esto, Paola, que la medida cautelar de fijación de una cuota de alimentos provisorios en sí, en el derecho procesal, siempre ha sido mínima, siempre ha sido ínfima. No por el ejercicio de un acto de violencia, sino porque procesalmente ha sido así. Tenemos que postular por un aumento de esa fijación de una cuota de alimentos provisorios.
El libro está a la venta, salió el año pasado, se presentó en más de 20 lugares, faltaba hacerlo en la UBA, en el centro de graduados, junto a Silvina y junto a Marisa. ¿Estamos en hora, sí? Sí, estamos en hora, pero igualmente si querés hacer algún comentario más o responder alguna pregunta más, no hay ningún problema. Perfecto, yo por el tiempo de ustedes. Un beso grande a Analia Ferrer ahí de Necochea, que fue de Necochea, me morí de frío, pero la pasamos bomba ahí en el Instituto de Formación Docente. Ahí Mota, otra vez, sí, sigue preguntando Jessica, el incumplimiento es abandono, es violencia, las sanciones deben ser más duras ya que cada vez hay más casos. Perfecto, ahí hizo un descargo. Marcelo Aldereto, en estos casos aparece la responsabilidad profesional que debe ser. Por supuesto, Marcelo, está en nosotros que nos capacitamos con perspectiva de género en detectar el tipo de violencia y intervenir frente a esa detección. María Belén, en un expediente de violencia familiar, ¿qué indicador utilizaría para decir si se fijan o no alimentos provisorios? Claramente, hablar de indicador, podríamos hablar de que hay una negación de alimentos y que por ahí la medida de exclusión del agresor dé lugar a fijar una cuota de alimentos provisorios para seguir manteniendo en este caso, las obligaciones alimentarias, por más que el denunciado haya sido excluido. Que haya sido excluido del hogar no paraliza sus obligaciones en virtud de la responsabilidad parental. Y esto cargaría a la progenitora con más gastos y más recursos. Vanessa dice, la conducta, Vanessa Visconti, ahí entre Rihanna y de CEPA, la conducta procesal en caso de filiación cuando agrede a la mujer en la constitución de demanda también es violencia, la magistratura debe advertirlo. Por supuesto, ahí siguen mandando, hay muchísimas más preguntas y yo no voy a felicitar ni a Marisa, ni a Silvina, ni a mí. Los felicito a ustedes, gente. Más de casi 300 personas estuvieron conectadas interesándose por un tema que es un tema apasionante. Apasionante, ahí están mis amigas de Jujuy, Ivana, está Anaí, Ivana y Marcelo, todas las amigas, Silvana también, Silvina, un beso grande. Quedaron preguntas sin contestar, pero por supuesto vamos a dejar el espacio que también nos ha cedido el centro de graduados. Un beso grande. Mi Instagram es doctor.diego.k.ortiz. Podemos seguir ahí charlando un poco. Les mando un saludo grande. Gracias, Silvina. Muchas gracias.